A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuentan que en la Venecia del siglo XVII, una madrugada un visitante despistado buscaba la forma de regresar a su hotel y le preguntó cómo regresar a un joven pelirrojo que tarareaba a solas alguna canción recostado a un farol. El muchacho, que se llamaba Antonio Vivaldi, entonces le dijo: ¿cuál ruta prefiere? ¿La más corta o la más hermosa? Ese joven, nacido para el placer y la belleza, para la buena mesa y las lindas mujeres, a pesar de todo, o quizás por todo lo anterior, se hizo sacerdote. Se hizo sacerdote, pero había nacido músico, y su vocación real era el pentagrama. Vivaldi, en más de una ocasión, tuvo que abandonar en cualquier momento la misa que celebraba, supuestamente acosado por problemas respiratorios. La verdad era que estaba acosado por la música, y se marchaba a la sacristía para escribir las notas que resonaban en su cabeza. Vivaldi no volvió a dar misa, aquejado por sus problemas de salud. Quizás para ser atendido en sus momentos de asfixia, iba acompañado de un grupo de jóvenes y bellas enfermeras que lo cuidaron noche y día. Antonio Vivaldi, que estaba naciendo un día como hoy, 4 de marzo de 1678. Más allá de sus dualidades entre sacerdote y músico, nos dejó felizmente su mejor herencia. Unas melodías que se siguen escuchando con profunda emoción por encima de los siglos. Las principales noticias del día. Titulares. El Ministerio de Economía anuncia cuarta revisión del Fondo Monetario Internacional. Ecuador retoma negociaciones comerciales con Corea del Sur. El gobierno y el FUT inician diálogo. Se instalarán 2 mesas de diálogo sobre reformas laborales y seguridad social. En el segmento de opinión, Asamblea boicotea ley de repetición y la mayoría parlamentaria. En política internacional, 141-5. Los editoriales serán de Martín Pallares. Cuero quisiera olvidar sus cloacas. Roberto Aguilar, Yori se agarra de la brocha. El plop de la noticia. Noticias del día. El Ministerio de Economía anuncia cuarta revisión del Fondo Monetario Internacional. Hoy, 4 de marzo, una misión del Fondo Monetario Internacional iniciará la cuarta revisión del programa de servicio ampliado que mantiene con el Ecuador desde septiembre de 2020. Será de tipo híbrida, es decir, virtual y presencial, también pues algunos de los miembros del Fondo Monetario Internacional participarán de esta inspección a nivel remoto. El programa que mantiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional contempla un financiamiento total de $6.500 millones, de los cuales ya se recibieron 4.800 millones y a lo largo del 2022 se accederá a otros $1.700 millones restantes. El respaldo del Fondo Monetario Internacional le ha permitido al país además acceder a financiamiento en condiciones beneficiosas de otros organismos multilaterales y bilaterales. Estos recursos han garantizado la atención de los programas de protección social a la población vulnerable y la reactivación económica del país. El ministro Simón Cueva reiteró que el plan económico del gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene una perspectiva de largo plazo y busca corregir problemas estructurales de la economía ecuatoriana para que el país alcance un crecimiento económico sostenido y responsable
con el ambiente. Además, genere empleo de calidad para más ciudadanos y permita encauzar las finanzas públicas en una senda de estabilización con equidad mediante un manejo honesto y transparente de los recursos públicos. Ecuador retoma negociaciones comerciales con Corea del Sur. Con la firma de una declaración conjunta, Ecuador reanudó las negociaciones del acuerdo comercial con Corea del Sur, así lo informó el ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado. Prado se reunió con su homólogo Yeo Han-koo, ministro de Comercio de Corea, para suscribir la declaración conjunta del Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica. Con la suscripción de este instrumento, Corea y Ecuador afirman que ambas partes cooperarán como socios estratégicos para fortalecer los esfuerzos mutuos en la búsqueda de la adhesión a la Alianza del Pacífico y al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, a fin de potenciar su posición en términos de comercio e inversión, así lo indicó el ministerio en un comunicado. En 2021, Ecuador exportó a Corea del Sur un total de 124.7 millones de dólares en productos no petroleros como camarón, banano, manufacturas de metales, cacao y pescado, mientras que entre 2017 y 2021 se registraron exportaciones no petroleras por más de 530 millones de dólares. Corea del Sur representa un mercado de más de 51 millones de habitantes con un Producto Interno Bruto per cápita de $32.143. El gobierno y el Frente Unitario de Trabajadores inician diálogos e instalarán 2 mesas de diálogo sobre reformas laborales y seguridad social. Las reformas laborales y la situación de los sistemas de seguridad social fueron el motivo de un encuentro entre el presidente Guillermo Lasso y representantes del Frente Unitario de Trabajadores. La cita se desarrolló en el Palacio de Carondelet la noche del miércoles 2 de marzo. Los dirigentes sindicalistas, junto con la ministra de Gobierno Alexandra Vela, compartieron brevemente detalles sobre el largo diálogo mantenido a puerta cerrada. Vela anunció que se acordó la instalación de 2 mesas de trabajo. En la primera, se analizarán los proyectos de código laboral impulsado por las organizaciones que integran el Frente Unitario de Trabajadores y la propuesta de reformas que presentará el gobierno. En la segunda mesa se tratará la problemática del sistema de seguridad social que comprende al IES, al ISFA y al ISPOL. Por su parte, Ángel Sánchez, dirigente del Frente Unitario, reveló que durante la reunión el presidente Guillermo Lasso manifestó que no se privatizará la seguridad social. Uno de los principales temas en este espacio será abordar la millonaria deuda del Estado con el IES. En relación con el ámbito laboral, Sánchez dijo que se buscará lo más beneficioso para todo el Ecuador, no solo para un sector. Al ser consultado por las movilizaciones anunciadas para el 23 de marzo, el vocero del Frente Unitario de Trabajadores no lo descartó, sino que todavía no se ha decidido nada al respecto. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La Asamblea boicotea ley de repetición para proteger a los corruptos. Frente a la dispersión de normas constitucionales y legales y a la imposibilidad de concretar procesos exitosos de repetición, el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador Crespo, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto denominado Ley Orgánica de Repetición, con la intención de reunir varias normas dispersas en un solo marco normativo que permita el ejercicio eficaz de la repetición, que hace relación a que los servidores públicos que, por dolo o negligencia, causaron daños al Estado con condenas indemnizatorias, reembolsen esos valores. El derecho de repetición es una herramienta legal con la que el Estado está habilitado a recuperar recursos que usó para indemnizar a personas naturales o jurídicas perjudicadas por acciones abusivas o ilegales ocasionadas por funcionarios públicos
quienes deben asumir responsabilidades y pagar al Estado resarciendo el daño causado. El resarcimiento e indemnización abarcan principios fundamentales de la jurisprudencia universal, es una acción independiente y autónoma que la ley concede al Estado en los casos en que éste haya pagado con fondos públicos a los afectados por actos violatorios a sus derechos. En suma, el derecho de repetición permite al Estado el ejercicio de una acción judicial en contra de funcionarios o exfuncionarios que por obrar con negligencia o dolo en el ejercicio de su potestad pública ocasionaron pérdidas y perjuicios económicos al erario nacional. Una de las responsabilidades del Estado es garantizar seguridad jurídica, seguridad contractual, seguridad judicial, debiendo indemnizar a toda persona que, habiendo sido perjudicada por acciones ilegales de autoridades públicas, logren reconocimiento judicial de sus derechos vulnerados. Esto quiere decir que el Estado se hace responsable por daños ocasionados por sus organismos y funcionarios, debidamente probados judicialmente o mediante arbitrajes locales o internacionales. El artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República establece que el Estado, sus delegatorias, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El artículo 233 de la misma Carta Suprema del Estado establece que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones. Cada ecuatoriano carga una abultada deuda que se ve incrementada con la multiplicación de demandas en sede local e internacional por acciones de abuso del poder público o falta de seguridad contractual. Para recordar uno de los últimos procesos perdidos, resumo el caso Perenco, en el que el presidente de la época, Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo número 662, modificó arbitrariamente el porcentaje de participación de un contrato que se encontraba bajo protección de un tratado internacional. La compañía demandó en sede precisamente internacional al Estado ecuatoriano. El arbitraje referido se inició el 30 de abril del año 2008. La petrolera Perenco Ecuador Limited, dentro del caso CIADI número ARB 0806, logró un reconocimiento indemnizatorio a su favor en la suma de $471.820.400 de los Estados Unidos, tras haberse comprobado la violación del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito por el Ecuador con Francia. Como resultado de esa resolución arbitral que determinó evidentes violaciones legales y contractuales cometidas por la administración del gobierno de Correa Delgado, un grupo de legisladores correístas dentro de la Asamblea Nacional han tenido la desvergüenza y desfachatez de iniciar un proceso de juicio político en contra del procurador Íñigo Salvador, responsabilizándolo de la pérdida de una acción arbitral cuyo directo causante fue nada menos que el líder de los fiscalizadores convocantes. Legisladores que se han encargado ahora de boicotear el trámite del proyecto de ley orgánica de repetición remitido por el abogado del Estado por el temor a una oportuna y eficaz aplicación de un derecho que tenemos todos los ecuatorianos y que, de conformidad con la norma vigente, la referida acción prescribe en el plazo de 3 años contados a partir del pago hecho por el Estado. El ejercicio de la acción de repetición en la práctica desemboca en el procedimiento ordinario y en la vía contencioso
administrativa, conforme lo determine el Código Orgánico General de Procesos, que en su artículo 388 alude exclusivamente a los casos en los que una sentencia judicial declare la responsabilidad de los servidores públicos o exfuncionarios contra quienes el Estado deba repetir, sin referirse a los casos en los que la responsabilidad de los servidores públicos no haya sido declarada por órganos judiciales, en franca contradicción con la norma contemplada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en la que, una vez que el Estado haya efectuado un pago indemnizatorio por daños ocasionados, se impone el deber de investigar e identificar a los servidores públicos responsables del perjuicio ocasionado por negligencia o dolo, como requisito previo al ejercicio del juicio de repetición. A pesar de que la figura jurídica de la repetición se encuentra reconocida en varios cuerpos jurídicos del Ecuador, se hace indispensable e improrrogable la unificación en un solo cuerpo normativo a fin de dar respuestas eficaces a las crecientes demandas sociales, procurando un desarrollo vertical y ajustado a derecho de las responsabilidades contractuales y extracontractuales del Estado, entendiendo que únicamente apuntalando la seguridad jurídica recuperaremos credibilidad y respeto internacional. Por ello, desde esta columna ciudadana, aplaudo y apoyo sin reservas la acción responsable, valiosa y práctica emprendida por el abogado del Estado, doctor Íñigo Salvador, misma que apunta a que el país cuente con un moderno y ágil texto normativo que otorgue aplicabilidad al proceso de repetición con el fin de brindar seguridad a sus ciudadanos, así como a las personas jurídicas que suscriben contratos con el Estado, que deben ser respetados y ejecutados con apego a normas éticas y de orden legal. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Quiero comenzar saludando a todos y cada uno de ustedes por los buenos comentarios que me han hecho llegar a través de las redes sociales y de las redes del canal, por los espacios que comparto con ustedes permanentemente. Esto es el blog de la noticia y la noche de miércoles. Gracias por seguirnos, gracias por el apoyo que se nos brinda y nos comprometemos con ustedes a continuar trabajando de la mejor manera posible para llegar a sus hogares con programación alternativa, divertida y que llegue de mejor manera a su casa. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Para eso debemos hacer un análisis anterior de los modelos de gobierno o los modelos de Estado que se tiene en función de cada una de las organizaciones de los países. La doctrina dice que al menos existen 3 sistemas de gobierno: el sistema presidencial, el sistema parlamentario, el sistema semipresidencial. Estos 3 modelos son los que mayoritariamente funcionan en el mundo, sin perjuicio obviamente de las monarquías y de los estados teocráticos en donde quienes mandan son los líderes religiosos. En el Ecuador estamos viviendo un sistema presidencial, en donde el presidente de la República y la Asamblea Nacional son electos en votaciones distintas, en papeletas distintas, por sistemas diferentes para que cada uno encarne las distintas funciones del Estado. Es decir, el presidente y el vicepresidente son electos en un acto de sufragio universal, directo y secreto, y de ahí sale el jefe del Estado. Y por otro lado, la Asamblea Nacional es electa a sí mismo a través de votaciones libres y democráticas desde distintos ámbitos territoriales. Por ejemplo, tenemos los asambleístas nacionales, que son electos por la votación de todos los ecuatorianos, y adicionalmente tenemos los asambleístas provinciales, quienes son los representantes de cada una de sus jurisdicciones o circunscripciones territoriales. Así tenemos los asambleístas de Pichincha, de Guayas, de Azuay, de Manabí, etc. Y la
el número de representantes ante la Asamblea por provincia dependerá del número también de habitantes que tiene cada circunscripción territorial. Por lo tanto, ambos, el presidente de la República como la Asamblea Nacional, tienen exactamente la misma legitimidad democrática, aunque fueran electos en distintas papeletas, son el resultado de la voluntad popular. Perdón. Entonces, les decía que al ser ambos resultados de la voluntad popular, cada uno de ellos tiene su propia forma de manejarse o de conducirse. El Ejecutivo pues se encarga de llevar adelante la política pública, de administrar el Estado, de generar todas las condiciones para administrar de mejor manera los recursos de la sociedad, para dar los servicios de salud y educación, de seguridad, de medio ambiente, para garantizar los derechos constitucionales desde el ejercicio de la función ejecutiva. Mientras que la función legislativa del Estado se dedica exclusivamente a lo que tiene que ver con la generación, modificación o derogación de las leyes en el país. He hecho esta aproximación porque al parecer en el Ecuador la Asamblea Nacional está queriendo confundirse con el sistema parlamentario que existe mayoritariamente en los países de Europa. En Europa se escoge un parlamento y de entre los parlamentarios electos se termina designando el jefe del Estado o se termina designando el presidente del gobierno. Es decir, son los parlamentarios los que se presentan al proceso electoral y anuncian a la ciudadanía quién presidirá el Estado de entre los candidatos a parlamentarios. Esa es la razón por la cual es tan importante mantener la mayoría en los sistemas parlamentarios, es decir, en aquellos en donde el jefe del Estado o el jefe del gobierno sale de las entrañas mismas del Parlamento, porque existe una única fuente de la voluntad popular que es ese Parlamento. Cuando el representante del partido político más votado asume la jefatura del gobierno, también forma parte del Parlamento y de sus debates. Y claro, cuando esa mayoría se reduce o se separa o se elimina o se escinde o se divide, hay serias posibilidades de que el jefe del gobierno también tenga que dejar sus funciones porque ya no goza de la mayoría en el sistema parlamentario. En el sistema presidencial, en el Ecuador, en la Asamblea Nacional, allí en la Piedrahíta y 6 de diciembre, no es justamente el sistema parlamentario el que se ajusta al modo de gobierno del Ecuador. No, esa asamblea tiene que sujetarse a las reglas establecidas tanto en la Constitución de la República como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y digo esto porque de un tiempo para acá existen voces que dicen que la presidenta de la Asamblea se mantendrá en su cargo en la medida en que goce de la mayoría parlamentaria dentro del sistema de la Asamblea Nacional. Nada más falso que aquello, porque se entiende que la mayoría parlamentaria va apuntando a un plan de gobierno general, que apruebe la gobernabilidad de un país, que apruebe leyes para beneficio de la gente. No solamente que exista mayorías o minorías para mantenerle a la presidenta de la Asamblea. Sí, ciertamente la Asamblea Nacional, la actual, es peor que la anterior. Mucho peor. Si la Asamblea anterior concluyó sus funciones con el 2% de respaldo popular, la actual le quedará debiendo. Pero no por eso se puede permitir que dentro de la Asamblea ya exista una corriente que diga que van a evaluar las funciones de la presidenta de la Asamblea y del CAL. No seré yo quien defienda ni a la señora Yori, ni al señor Saquicela, ni a la señora Guamaní, ni a ninguno de los miembros del CAL. No. En efecto, ellos responden a esa serie de incorrecciones que se han venido dando dentro de la Asamblea Nacional. Lo que sí quiero defender, como abogado en libre ejercicio y como alguien que se formó en derecho,
es que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen con absoluta claridad que la renovación de la mesa directiva de la Asamblea Nacional se la realizará cada 2 años a través de un proceso de votación en donde se logren identificar quiénes son los asambleístas que van a estar ocupando los diferentes sitiales dentro del CAL. Aquí no me vengan con el cuento que quisieron hacer o que efectivamente hicieron en el Consejo de Participación Ciudadana de cambiar la mayoría para poner otro presidente. En el sistema presidencialista ecuatoriano, el cambio de la mesa directiva y de las autoridades de la Asamblea se lo realiza taxativamente cada 2 años. Es decir, falta 1 año más de la señora Guadalupe Llori. Fueron ustedes mismos, señores de Pachacuti, quienes votaron por la señora Llori. Fueron ustedes mismos, señores de la izquierda democrática, quienes votaron por la señora Llori. Por lo tanto, ahora sosténganla. Por lo tanto, ahora háganse cargo de ese acierto que fue en su momento para ustedes o del error que ustedes mismos creen que se está dando ahora. Caso contrario, vamos a llevar adelante todo un proceso de desinstitucionalización democrática del país. Nadie va a respetar las instituciones. Vamos a creer que estamos en un sistema parlamentario en donde el presidente de la Asamblea puede ponerse o quitarse por el simple cambio de las mayorías en cuanto a los votos de la Asamblea Nacional. Así no funciona el sistema presidencial. El sistema presidencial, en cuanto al funcionamiento del Parlamento, tiene normas claras, previas, precisas y debidamente actuadas por autoridad competente. Lo contrario, aplicación abusiva de la política. Lo contrario, aplicación abusiva del derecho. Lo contrario, extensión irregular de normas que no existen. Acuérdense, señores asambleístas, que ustedes encarnan dentro del poder del Estado la primera función del mismo y tienen que actuar apegados a la norma. Principio universal del derecho. En derecho público se puede hacer solamente lo que la ley permite y en ninguna parte de la Ley Orgánica de Garantías de la Función Legislativa, ni de la Constitución se establece que se puede evaluar la función de una presidente de la Asamblea, mucho menos del CAL y mucho menos revocar su mandato, entre comillas, simplemente por un cambio de mayoría. Reflexionen, hagan que la caída libre que ustedes tienen en la credibilidad de la ciudadanía sea un tanto más lenta para que cuando concluya este periodo no nos queden debiendo. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Hasta dentro de 8 días. Chao. Gracias. Global Hoy con Alan Carney. 141-5. Este fue el resultado de la histórica votación del 2 de marzo pasado en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, convocada para conocer sobre la resolución de condena a la agresión rusa a Ucrania. 141 a favor de la resolución, 5 en contra. Si habláramos en términos deportivos, se trataría de una goleada histórica, de una derrota humillante que exigiría un urgente cambio de técnico. El resultado de la votación es una catástrofe para Rusia que la deja en una situación de aislamiento mundial casi absoluto. Es otro de los graves errores de cálculo que el régimen ruso, y más concretamente, dado el carácter absoluto de su autocracia, de Vladimir Putin, que comete en su propósito de destruir a Ucrania como país independiente para transformarla en otra colonia rusa según el modelo que tan bien le ha funcionado en Bielorrusia, dirigida por su títere Lukashenko. Ciertamente, bajo ningún escenario se le pudo ocurrir semejante nivel de rechazo a su actuación por las limitaciones lógicas que su temperamento y formación determinan. Para alguien que entiende las relaciones solo en términos de poder, la idea de la solidaridad resulta inaccesible y hasta posiblemente una despreciable muestra de debilidad. Esta es una de las fijaciones más comunes en los dictadores
así como la incapacidad para conectarse con la gente y con la realidad, al rodearse de un círculo cada día más cerrado de corifeos y aduladores que, para no incurrir en sus arrebatos de furia, maquillan la información y desfiguran la realidad. Solo así se explica el volumen y profundidad de los errores de cálculo que lo han llevado a su actual situación y que enumero. Primero, la molestia que para cualquier persona, y mucho más para un líder político, significa que lo quieran hacer pasar por tonto. Eso es exactamente lo que logró Putin con lo que creyó serían hábiles subterfugios y astutas declaraciones, pero que a la luz de los hechos quedaron reducidos a lo que son: una sarta de mentiras y embustes dirigidos a engañar intencionalmente. Segundo, el menosprecio, hasta el desprecio con el que trató a Europa y particularmente al líder europeo que más ha buscado acercarse a Rusia y tender puentes, el presidente Macron, a quien en pocas palabras dijo que no era ni representaba a nadie en la OTAN y que a él solo le interesaba hablar con quien toma las decisiones, su par norteamericano. Tercero, una confianza absoluta, al parecer no muy bien fundada, en el respaldo que China le iba a proporcionar en el plano diplomático y el económico de cara a su pulso con Occidente por Ucrania. China, que juega su propio juego para convertirse en la potencia dominante, no votó a favor de Rusia, ni en el Consejo de Seguridad, donde solo el veto de Rusia impidió una resolución que habría sido vinculante, ni en la Asamblea General al abstenerse en ambos casos. Cuarto, la seguridad de Putin, nacida de ese menosprecio por Europa, sus instituciones y sus valores, de que los 27 países miembros de la Unión Europea y de la OTAN pudieran alcanzar un acuerdo en torno a una posición común para responder a la agresión rusa, a pesar de unas muy claras señales cuando la Unión Europea rechazó de manera enfática la inusitada demanda rusa de una respuesta no comunitaria, sino país por país a sus demandas y exigencias. Y la Unión respondió a través del canciller de la Unión como respuesta única. Quinto, la aparente incomprensión de Putin de los efectos que unas sanciones económicas muy severas podían tener en la economía rusa, con los consiguientes riesgos futuros, pues el deterioro de un ya de por sí menguado nivel de vida de la población es la casi certeza de problemas y desencantos domésticos, aun cuando la propaganda y la represión son herramientas en cuyo empleo Putin es un gran maestro. Los 7.000 objetores a la guerra en Ucrania encarcelados hasta ayer, así como la creciente asfixia informativa con la clausura o amenaza a medios no alineados con el dogma oficial, son muestra de esto. 6. Por lo anterior, la sobreestimación de las capacidades económicas de Rusia, cuyo nivel, a pesar de sus ingentes recursos, está por debajo de las de Italia o Corea del Sur, por ejemplo, y que para poder costear una guerra prolongada con los riesgos de que incluso con una victoria convencional relativamente rápida, tener que mantener una considerable fuerza de ocupación en un país que, luego de semejante campaña brutal contra la población civil, de ninguna manera aceptará a los ocupantes de buen grado. Y esto implicará unos costos muy significativos para Rusia, tanto económicos como de imagen. La animadversión interna contra cualquier títere que eventualmente coloque Putin volverá muy complicada la gobernabilidad del país. 7. La sobreestimación de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas rusas es también notoria.
La solución militar, que para los intereses de Putin debía ser muy rápida y para lo cual concentró cerca del 70% de las fuerzas convencionales rusas, que gozaron además de una superioridad numérica muy importante y de un equipamiento infinitamente superior al ucraniano, además de unas bases de partida que aseguraban, antes del inicio de ninguna acción militar, el cerco casi total de Ucrania. La prolongación del conflicto, las crecientes bajas de lado y lado, los ataques a las ciudades y a la población civil, el drama de los refugiados, que deben ser ya más de 1 millón, significan para Rusia un altísimo costo de imagen, pero para Putin algo mucho peor: la pérdida de su capital de intimidación, de proyectar esa imagen de un ejército ruso invencible. Esa pérdida para un personaje como Putin es devastadora y hasta desquiciante. Sin duda, allí radica su decisión de amenazar al mundo con lo que aún le queda, su arsenal nuclear. 8. Su más grave error de cálculo ha sido, sin duda, su lectura de la reacción ucraniana a su agresión. Nuevamente, la desconexión con la realidad juega en su contra. Tal como Hitler, que cuando lanza la Operación Barbarroja contra la URSS en 1941, ante las dudas que sus generales expresan, les dice: hay que dar un solo patadón en la puerta y toda la podrida estructura se vendrá abajo. Aparentemente, Putin se habrá creído su propia propaganda, expresada por él mismo, acusando de drogadictos y narcos a las autoridades ucranianas, creyendo que su aliento al ejército de Ucrania para que se tome el poder y deponga las armas tendría alguna acogida. El coraje y la determinación del pueblo ucraniano han sido la realidad contra la que él se estrelló. Los 4 países que lo apoyaron en la votación dan la medida de su orfandad. Tener como valedores a Kim, a Assad, a Afewerki o a Lukashenko da la medida de a qué nivel ha llegado en su descenso Vladimir Putin. Muchas gracias. Editorial. Cuero quisiera olvidar sus cloacas. Artículo de Martín Pallares, publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Roberto Cuero es de los políticos que pretenden que en la ecuación de la política y el servicio público no entre la memoria. El asambleísta estrella del correísmo quisiera ejercer la política en un mundo donde todos estuvieran completamente desmemoriados y sin registros. El asambleísta de UNES, que pretende ser el gran predicador de la moral y la ética en la asamblea y sobre todo en la comisión de fiscalización, reaccionó con crispación a la publicación que hizo 4 Pelagatos en su boletín dominical del contenido de un parte policial del 2012 en el que se decía que él, como gobernador del Guayas, había protagonizado un incidente con la policía por permanecer en un bar junto a una comisaria de policía que luego se convertiría en su esposa. Esto a pesar de que se hallaba fuera de las horas en que los bares estaban permitidos funcionar. En esa crispación, Cuero ha dicho que 4 Pelagatos es una cloaca que se mete con su familia. El asambleísta no niega la veracidad ni la existencia del parte policial y fue incapaz de responder al periodista Roberto Aguilar en Twitter sobre la existencia de dicho parte. El asambleísta se defiende con el mánido argumento de muchos políticos que no quieren responder por sus responsabilidades públicas. Con la familia no se metan. Es la muletilla que usa. Muletilla a la que le ha añadido el adjetivo de cobardes, para referirse a quienes recuerdan lo que a él pretende que todos olviden. Pero en el ejercicio de la política, la memoria es importante, aunque Cuero no lo quiera. Resulta que el ahora predicador de la moral tiene un pasado bastante espeso
y si bien dice que la Contraloría y la Fiscalía lo absolvieron, tampoco puede pretender que la sociedad olvide que tanto el Contralor de aquel entonces, Carlos Polit, como el fiscal Galo Chiriboga eran célebres por enterrar todo episodio donde se comprometiera el nombre de algún miembro del gobierno de Correa. Como él, claro. La historia en realidad dice que el asambleísta, ahora referente del correísmo, fue uno de los primeros funcionarios del correato que salió del gobierno por escándalos de corrupción. Además, y esto es lo más llamativo, salió por decisión de los propios altos mandos del correísmo, a los que ahora defiende a dentelladas. A Cuero le pidió la renuncia a la mismísima presidencia de la República el 17 de abril del 2012 por intermedio del secretario de Correa, Gustavo Yal. Hay responsabilidades y deben ser asumidas, dijo el entonces secretario de la presidencia cuando le pidió la renuncia en medio del escándalo. Cuero aparecía en las denuncias de propietarios de bares y centros nocturnos de Guayaquil que decían que los comisarios de policía, dirigidos por el gobernador, pedían coimas para poder operar. El funcionario era acusado además de haberse negado a retirarse de un bar en el que tomaba licor con una de las comisarias de policía de Guayaquil, Jacqueline Hurtado, sobre la que había una indagación fiscal, también por abuso de autoridad. Según el parte policial, que hasta ahora no ha negado, ambos funcionarios se negaron a retirarse de un bar que, según la policía, estaba infringiendo el horario de cierre. Cuando le pidieron la renuncia en una rueda de prensa, ahí estuvieron sus coidiarios Fernando Alvarado y el secretario de Transparencia Edwin Jarrín. En ese entonces, es decir, a inicios del 2012, los medios publicaron denuncias que involucraron a Cuero y a su equipo de comisarios de policía. El diario Hoy reveló que todo comenzó con una resolución de Cuero, según la cual los comisarios de policía ya no tendrían que reportar a su jefe inmediato, el intendente del Guayas, Julio César Quiñones, las inspecciones a bares y centros nocturnos. Desde ese entonces, en noviembre de 2011, los testimonios de los propietarios de bares que eran extorsionados por los comisarios empezaron a multiplicarse. Hoy publicó, por ejemplo, los testimonios, entre otros, de Eduardo Jurado, dueño del bar Diva Nicotina, de Richard Tomalá del Borín Cuba y de Miguel Salinas del bar El Colonial. Estas denuncias y muchas se presentaron contra las 5 comisarías, entre esas la tercera donde era comisaria Jacqueline Hurtado, quien en 2 partes policiales, según Hoy, fue vista por los policías consumiendo licor fuera de las horas permitidas, en una de ellas con Cuero. A raíz de la resolución en la que se quitaba al intendente la autoridad sobre los comisarios de policía, el entonces intendente Quiñones renunció y fue reemplazado por Ricardo Barrera. Cuero entonces defendió a los comisarios. El tema no fue ignorado por Correa en sus presentaciones públicas. En un conversatorio de los que tenía en Guayaquil, el entonces presidente dijo que si esta señora, la comisaria Hurtado, se ha quedado hasta las 4 a.m. en un bar rompiendo las propias leyes del gobierno nacional, tendrá que renunciar inmediatamente a su cargo. Hurtado renunció junto a los otros 4 comisarios el 11 de abril del 2012 y a Cuero lo renunciaron 6 días más tarde. Cuero está furioso ahora de que le hayan recordado este episodio y que hayan sacado a la luz el nombre de su esposa. 4 pelagatos han mencionado de forma insidiosa a mi esposa. Sostiene, como si por haberse casado con la comisaria de policía que apareció en los partes policiales, tuviera que ser borrada de la historia. Como hombre de bien, actúo de frente y no tengo nada que ocultar. Yo transparenté mi relación, no como otros que viven en las sombras llevando una doble vida. Lástima que no da nombres. El asambleísta no solo estuvo enlodado por el tema de bares y las comisarías, también estuvo en el centro de un escándalo por el otorgamiento irregular de visas a ciudadanos chinos, cubanos y árabes.
algo que se registra en la investigación de hoy. En realidad, Cuero había llegado a la gobernación en 2010 por haber sido fundador de la Junta Cívica Popular, cuyo objetivo era hacer la contra la Junta Cívica de Guayaquil, que tenía un perfil empresarial. Precisamente en la Junta Cívica Popular conoció a Marta Campoverde, quien fue detenida junto a otras 21 personas por el tema de las visas, cuando ésta era la directora de Extranjería del Litoral, que dependía de la gobernación del Guayas. Ella fue nombrada por Cuero, quien la llevó por pedido suyo desde el IES desde febrero del 2010 hasta diciembre de ese año, periodo en el que se disparó el otorgamiento de visas. Según datos de la Fiscalía, escribió hoy, por cada visa se pagaba entre $1,500 hasta $3,000. En ese caso también estuvo involucrado Alex Gómez, coordinador de la Casa de la Juventud, un proyecto que Gómez presentó a Cuero para formar a los nuevos líderes políticos del país. En su descargo, Cuero dijo que estuvo al tanto de las investigaciones que hacía sobre este tema la Secretaría de Transparencia, pero que a él nadie le denunció el tema de las visas. Cuero pretende que se borre de la historia su paso por ella, pero si va a presumir de gran adalid de la ética y la moral, como lo hace muy a menudo, que no le sorprenda que alguien le recuerde su pasado. Artículo de Martín Payares, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Yori se agarra de la brocha. Roberto Aguilar, El Expreso. 67 asambleístas resultan insuficientes para instalar una sesión, pero son más que lo que Guadalupe Yori esperaba. Lo del sábado por la noche, una convocatoria de feriado a horas imposibles, más que una apuesta al todo o nada que la presidenta de la Asamblea perdió, como aparenta, fue una medición de fuerzas que demostró las vulnerabilidades de la nueva mayoría. Lo único seguro, a estas alturas, es que este será un carnaval de negociaciones inconfesable. 3 votos, los que le faltan a Yori para hacer quórum y recuperar el control del Pleno, no son una distancia insalvable, y los operadores políticos del gobierno no han parado desde el jueves. No les queda de otra. ¿Es eso o la muerte cruzada? En la lista de 67 legisladores que acataron la convocatoria de la presidenta hubo algunas sorpresas. No cuenta la socialcristiana Geraldine Weber, que nomás pasaba por ahí como gaviota en Bolivia y luego no la soltaron. Como estoy en la playa, me he registrado por equivocación, tuiteó, como si la relación causal fuera evidente. Pedí que me desregistren y no lo hicieron. Lo cual puede significar 2 cosas. O Geraldine Weber no se entera de nada, o estuvo jugando a 2 bandas hasta el último minuto. 2 de sus compañeros de partido sí tomaron partido claramente. Solanda Plúas y Carlos Falqués registraron su asistencia. A ellos hay que sumar al ex social cristiano César Roón, que no estuvo por hallarse fuera del país y no haber principalizado a su alterno, porque nunca lo hace, pero él apoya a la presidenta. La presencia más inesperada vino del lado de los rebeldes y patrióticos disidentes de Pachacutic. Fernando Cabascango había firmado, con 9 de sus compañeros, Darwin Pereira, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, un comunicado en el que se calificaba de ilegítima la convocatoria de Guadalupe Yori a una sesión virtual, por haberse decidido ya en el CAL el reinicio de las actividades presenciales. Ahí estuvo, sin embargo, puntualísimo, registrando su asistencia a las 10 de la noche. Parece que Yori lo tiene contra la pared. Como presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, él tramitó el proyecto político más importante del movimiento indígena, las amnistías de un centenar de sus dirigentes, incluidos los de octubre de 2019. Cabascango terminó el trabajo a tiempo, pero entregó el informe 3 días tarde. Yori puede hacerse de la vista gorda o puede, con absoluta razón jurídica, archivar el informe. En resumen, Cabascango le pertenece. También asistió el vicepresidente Virgilio Saquicela.
el hombre que sustituiría a Guadalupe Llori, sobre cuya salida de la bancada oficialista corrieron intensos rumores las 2 semanas previas y a quien la nueva mayoría consideraba ya completamente virado. No estuvo, por ejemplo, entre los asambleístas que aparecieron respaldando a la presidenta el pasado jueves luego de que suspendiera abruptamente una sesión que se le fue de las manos. Saquicela niega que exista una conspiración de correístas, socialcristianos y disidentes de Pachacutic, quizá porque no ha parado de coquetear con ellos. Como miembro del CAL, los apoya, por ejemplo, en el espinoso asunto del orden de los juicios políticos, clave para las pretensiones de la nueva mayoría de destituir a los vocales incómodos del Consejo de Participación Ciudadana y recuperar el control de ese organismo. Así las cosas, las negociaciones solo pueden darse abajo de la mesa y avanzar de voto en voto. Nada ha cambiado en el plano moral de la política ecuatoriana y el gobierno, para defenderse, ha de jugar con las únicas reglas de este juego, las reglas sucias. De lo contrario, la próxima vez que el Pleno se reúna, se activará de inmediato la apelación a la presidencia que quedó pendiente en la última sesión. La nueva mayoría tomará el control y ejecutará su plan anunciado: comisión ad hoc, destitución de la presidenta, reparto de las comisiones, asalto al Consejo de Participación, impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. No tendría más remedio Guadalupe Llori que llevarse las culebras y lanzas de chonta que confieren un ambiente de paradero amazónico a su despacho. Roberto Aguilar, El Expreso. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola a todos, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Viernes, último día de la semana, de esta semana cortísima que hemos tenido después del feriado de carnaval. Este fin de semana que viene, descanse, esté en su casa, trate de compartir con su familia, porque ya hemos tenido varios días para poder hacer turismo. El día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de los vuelos humanitarios que ha puesto el gobierno a disposición de la gente. Miren, parece ser que en el mundo, en el Ecuador, existe una gran preocupación por el bienestar de los animales. Sin duda alguna, eso demuestra el buen corazón que pueden tener las nuevas generaciones. Ahora estamos en la dicotomía de ser humanistas o animalistas. Mucha gente dice: mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Muchos de ellos, de los jóvenes de hoy, prefieren tener un perro o un gato a tener un hijo. Se protege la vida de los animales, pero se habla de aborto de seres humanos. Por lo tanto, estamos entrando en un cambio de época en cuanto al pensamiento de la humanidad con respecto a sí mismo y con respecto a sus animales. Pero yo sí sigo creyendo, estimados amigos, que hay que tomar en consideración que en el mundo las guerras matan a las personas. Cuando se mata personas, hay que precautelar la vida de las personas. Y ahora se pretende en el Ecuador hacer todo un relato en torno a que en efecto el gobierno nacional no ha podido traer a todas las mascotas de los muchachos que están viviendo en Ucrania. Amigos, primero la vida de la gente. Sin duda alguna, los animales tienen un valor importante dentro de la sociedad, dentro del ecosistema y en el mundo. Pero debemos rescatar primero a la gente, primero a las personas. No perdamos ese espíritu humanista que tiene que poner al ser humano siempre por encima de cualquier cosa. Si es que los animales no pueden venir ahora, pues ya vendrán después. Encárguenlos, salven primero su vida. Yo sé todo el cariño que se puede tener por los animales, pero primero debemos rescatar a la gente y el Estado debe estar preocupado por la gente. Lo demás, que espere con paciencia, porque sin duda este gobierno ha demostrado que se va a preocupar por todos. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Nos vemos el lunes. Chao.
Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.